Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar las ciudades de españoles en Nueva España. Sí, sonó como moraleja, pero pues es la realidad. Cuando llegan los españoles al territorio conquistado por Hernán Cortés, tienen una necesidad de crear organismos e instituciones políticas y administrativas que sean capaces de controlar el territorio recién descubierto y conquistado. Por consiguiente, se deciden llevar a la práctica la construcción de repúblicas españolas e indígenas, o indias en su momento, así se determinaron, para poder administrar el nuevo territorio. Pero en realidad, ¿qué eran estas nuevas ciudades? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo podemos identificarlas? Pues muy sencillo. Fue la organización social y política de Nueva España, organizadas entonces en repúblicas de españoles y de indios. Esta necesidad se ve evidenciada, ya que recuerden que el pensamiento de los españoles con respecto al indio era verlo como una especie de menor edad mental. Por consiguiente tenían que protegerlos, por consiguiente tenían que cuidarlos, pero también hasta cierto punto tenían que discriminarlos racialmente, ya que ellos no podían habitar la misma ciudad en donde estuvieran desarrollándose las actividades españolas. Por eso es que se crean dos grandes divisiones territoriales, tanto de indios como de españoles. Ahora, esta visión de ver a los indígenas como niños que tienen que ser protegidos emana del pensamiento eclesiástico. Cuando llegan los frailes franciscanos a Nueva España, precisamente con Hernán Cortés y luego en 1524 con los primeros 12, pues la visión de estos personajes es verlos como pequeños niños que no tienen maldad, que no tienen vicios, pero que tienen que ser adoctrinados bajo la usanza hispana y bajo la religión católica. Por eso es que los ven así como pequeños niños. Pero más adelante se van a dar cuenta de que esta división étnica no era más que una herramienta para poder tener un mejor control sobre los pueblos indígenas. A pesar de estar divididos, compartían la misma autoridad, es decir, la ley establecida en España. Todos le debían respeto al rey y al virrey en su momento. Lo importante de estas dos grandes repúblicas es que nos va a permitir identificar un rasgo particular de la corona española, y es la distinción racial. Era determinante para los españoles hacer una distinción racial que permitiera que peninsulares y criollos tuvieran un mejor posicionamiento social que los indígenas y los mestizos. Nosotros ya vimos ese apartado cuando analizamos la construcción de la división racial de castas, pero es momento ahora de que ustedes vean cómo también a través del territorio pudieron dividirse étnicamente los pueblos españoles. En este video solo nos vamos a centrar en los pueblos o ciudades españolas. En el siguiente vamos a analizar cuál era la construcción de los pueblos de indios. Empecemos con las características del pueblo español. Primero es que son la base que permitió el establecimiento del sistema económico. En las ciudades españolas es donde se centraban las actividades económicas. La ganadería, la agricultura, los servicios, la minería, el comercio. Ahí es donde se aglomeran. En los pueblos de indios, por lo general, su trabajo solo era la agricultura. 2. Se organizaban en ellas, es precisamente en las ciudades de españoles, la demanda de la fuerza de trabajo. Ustedes ya lo vieron. A eso se le llama repartimiento. Cuando llegaban los indios y tenían que los españoles dividirlos en diversas actividades económicas para que las llevaran a cabo. También se organizaba la distribución del capital, es decir, la riqueza de Nueva España se concentraba en las ciudades de españoles para posteriormente distribuirla o en su defecto enviarla a la metrópoli, España. 3. Los servicios para el campo y la ciudad estaban establecidos ahí. Eso quiere decir que las ciudades de españoles eran un núcleo de organización en Nueva España. Es de ahí donde partían a las diferentes regiones para realizar los diversos servicios para complementar el desarrollo de Nueva España durante 300 años. Y eso funcionó sin ninguna alteración. En ellas vivieron españoles, criollos, migrantes y mestizos. Como les vuelvo a repetir,
la distinción étnica, racial y la discriminación por parte de los españoles era bastante alta, por consiguiente se tenían que establecer lugares específicos para las personas de acuerdo a su nivel racial. Siguiente, la organización. ¿Cómo estaban organizadas las ciudades de españoles? Pues primero tenemos que tener algo bien claro, hijos. Ahí estaba la crema innata de Nueva España. Por consiguiente, estaban estaba pensando en filosofía, comerciantes, mineros y artesanos. Ellos son los que cargan bajo sus hombros, o sobre sus hombros, mejor dicho, el peso económico de Nueva España. Por eso es que era muy importante que estuvieran ahí. 2. Se dividían los cargos públicos. Al igual que pasa entre repúblicas de indios y repúblicas de españoles, dentro de la ciudad española va a haber una distinción racial. En esta distinción racial estaban peninsulares, criollos, mestizos y migrantes, podríamos decirlo chinos, etc. Ahora, los peninsulares o los españoles que nacieron en España y que se vinieron a vivir aquí a Nueva España, van a ocupar los cargos públicos mayores, es decir, los de mayor rango, los que mandaban sobre la ciudad. Los cargos públicos menores eran para los criollos, es decir, el ser jefe de cabildo, alcalde, corregidor, que nosotros hemos visto que son cargos menores. Los mestizos se prestaban para los servicios. ¿Cuáles son los servicios de ese entonces? Pues el zapatero, el tocinero, el que vendía la mercancía, el que se encargaba de velar la ciudad en la noche. Y por último, lo más importante, esto es lo que ustedes tienen que aprender y determinar hoy. Dentro de las ciudades novohispanas siempre hubo una organización a través de corporaciones. La corporación es muy importante, hijos, en la psicología y en el desarrollo social de los españoles y de los novohispanos, porque a través de una corporación defendían los privilegios, establecían las obligaciones, pero también regían los derechos de los habitantes de una ciudad. Ejemplo de las corporaciones podría ser las mayordomías, las cofradías y los gremios. Recuerden que mayordomía y cofradía son para un orden religioso, pertenecían a la religión, pero por ejemplo los gremios, estos eran muy diferentes, son como los abuelitos del sindicato. Ahí es donde se agrupaban los personajes que compartían una misma profesión o un mismo oficio. Ejemplo, los estudiantes universitarios, los médicos o en su momento también los zapateros, los tocineros, los albañiles, que van a formar sus gremios y a través de ellos protegían sus derechos, pero también establecían sus obligaciones. No se les olvide, esto es muy importante. Ejemplos de ciudades hispanas. Primero, tiene que quedar claro, hijos, que dentro de la construcción de Nueva España, las ciudades españolas siempre van a ser las mayormente beneficiadas, no solo por el capital, sino también por el tipo de construcción. Porque van a ser las ciudades más bellas, van a ser las ciudades mejor estructuradas arquitectónica y urbanamente posible. Por ejemplo, la ciudad de Mérida, la ciudad de Puebla, la ciudad de Guanajuato, Durango y Morelos van a ser claros ejemplos de esta arquitectura novohispana enfocada a resaltar la hispanidad. En español que me dé a entender, pues que resalten que ahí vivían españoles a través de la construcción arquitectónica. Si ustedes han ido a algunos de estos 5 lugares, pues se van a dar cuenta que son ciudades extremadamente hermosas y que el centro histórico es impresionante. Bueno, pues es porque fueron dedicadas, construidas a la usanza y al gusto español. Ahora, les voy a poner el ejemplo solo con una ciudad, que es la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla se funda a principios del siglo XVI en Nueva España y va a tomar el nombre de Ciudad de Puebla de Los Ángeles. ¿Por qué tomaba el nombre de Ciudad de Puebla de Los Ángeles? Porque era literal una ciudad de españoles. Ahora, actualmente donde está el Boulevard 5 de Mayo, en la ciudad de Puebla, antes ahí había un río, hijos. Del río hacia el centro vivían los españoles, donde está el centro histórico actual. Y si ustedes lo ven, dicen, wow, una arquitectura muy bonita. De el río hacia el otro lado, que sería del Boulevard 5 de Mayo hacia el otro lado, vivían los trabajadores que ayudaron a construir la ciudad de Nueva España. Y si se dan cuenta, ahí ya cambia la arquitectura.
Y es una arquitectura más rústica, más simple, a diferencia de lo que se ve del otro lado de la ciudad de Puebla. Espero que les haya gustado el video, chicos. No se van sin antes realizar su actividad. Esta vez va a ser un poco diferente. Quiero que ustedes en su libreta me dibujen. No quiero que peguen fotos, no. Ni quiero que salgan a comprar imágenes, no. Quiero que me dibujen el edificio más representativo, arquitectónicamente hablando, de Mérida, de Puebla, de Guanajuato, de Durango y de Morelia. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, hasta luego.